Muy bien, creo que ya estamos al aire, Fran. ¿Cómo has estado? Muy bien, encantado de poder volver a estos Facebook Live y hablar de temas trascendentales en nuestro quehacer artístico, cultural, no solo de Costa Rica, sino regional, ¿verdad? Así es, asociatividad y agremiación es lo que nos tiene aquí el día de hoy reunidos, porque creo que esto es un tema que muchas veces conversamos, muchas veces hablamos, pero no pasa como de la queja, ¿verdad? O del reclamo, del ambiente social, en donde, ¿verdad? Nos reunimos informalmente para hablar. Y han habido esfuerzos y hay procesos en este momento en camino de asociatividad muy importantes que creo que vale la pena discutir, analizar y promover, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Han pasado varias generaciones y no hemos terminado de resolver este asunto, así que nos parece que tenemos una responsabilidad por ahí, ¿verdad, Fran? Sí, exactamente. Y pues bueno, algo muy importante es que esto, pues como vos decís, ¿verdad? Lo hacemos desde la más alta responsabilidad como artistas, como incluso como gestores de lo que culturalmente está pasando en este país, ¿verdad? Y pues sabemos que hay un montón de rutas que todavía no están construidas en nuestro país y pues que tenemos la responsabilidad de estar ahí también colaborando y Construyéndolas. construyéndolas. Uh -huh. Entonces, por eso estamos hoy aquí. Muy bien. Bueno, a esto hemos llamado, a esos streams los hemos llamado Hablemos de esto, hashtag Hablemos de esto, que ¿verdad? Está de moda poner hashtag a todos y es una muy buena forma de que la gente se entere a través de un hashtag de lo que estamos haciendo, así que la gente que ya se está comenzando a conectar, por favor difúndanlo, compártanlo en sus redes, en sus amigos, en sus páginas y ojalá podamos tener mucha gente el día de hoy aquí conectada y conversando sobre el asunto, porque si no lo hacemos entre todos, no vamos a ningún puerto. Y pues bueno, yo creo que, como les comentábamos, estos streamings van por esa línea, ¿no? Arquetipo está en el último año y medio como tratando de reposicionar una cantidad de ideas, de proyectos, de iniciativas y esta herramienta es, ¿verdad?, una de ellas para dar a conocer lo que estamos haciendo por un lado, pero también conectarnos con el entorno cultural, en primer lugar local, costarricense, pero aspirando, ¿verdad?, también a que podamos hablar de esto, haciendo referencia al nombre del streaming, con colegas de la región, ¿verdad?, con los colegas centroamericanos, latinoamericanos y de ahí para el resto del mundo. Entonces, estas herramientas existen para eso, para abrir esos caminos y esos canales de comunicación y ver y comprender que lo que está pasando aquí no solo está pasando aquí, es un fenómeno, ¿verdad?, global, mundial y del sector mismo. Entonces es creo que más que pertinente sentarnos a hablar con un poquitito de calma sobre esto, ¿verdad? Y la próxima hora es para eso. Entonces, una vez más, los invitamos a ustedes a que por favor se conecten, compartan y nos manden sus comentarios. Eh, no sé qué teníamos más por ahí, Fran. ¿Cuáles son las reglas del juego Las reglas del juego, de sí. estos streamings? Bueno, recordarles ya, pues la vez pasada habíamos hecho pues este conversatorio, ¿verdad? Perdón, aquí que estoy tratando de compartir pues esta Que nos vean. pequeña... Sí, Sí. aquí también nos están escribiendo por mensajes. Recordarles que bueno, esto no es para pelear, aquí nadie vino a pelear ni a pasar uno encima de los otros, ni a quién tiene la razón, sino que venimos a solucionar problemas. Entonces, es muy importante el respeto y la escucha de parte de todas las personas que participan a través de sus comentarios. Porque estos temas son polémicos, ¿verdad? Y es muy fácil echar la mirada hacia atrás y comenzar a nombrar culpables, ¿verdad? Y por otro lado también es muy fácil decir, pobrecitos nosotros, no hay nada que hacer, nadie nos comprende, nadie nos quiere, nadie nos toma en serio. Ninguna de las dos vías me parece que nos dan mucho, ¿verdad? Mucho terreno en donde construir, que es lo que Exacto. andamos buscando, ¿verdad? También, pues la idea es que todas las personas puedan preguntar, opinar,
contarnos sus experiencias, sus anécdotas, enviar ejemplos de cosas que estén pasando en otros países, eso es muy importante. O de proyectos y organizaciones y asociaciones o proyectos que estén desarrollando, ¿verdad? Bueno, también dar a conocer, evidentemente, el trabajo de los colegas es parte de lo que nos interesa, pero como el tema hoy es, ¿verdad?, sobre todo asociación y agremiación, vieras que yo, ¿verdad?, estuvimos haciendo el mapeo de organizaciones y existen muchas, pero quizás hay otras que no conocemos y eso es muy interesante. Cuando uno comienza a decir cuáles asociaciones de artistas existen, cuáles grupos organizados de un sector existen, uno podría fácilmente decir no existen, pero sí existen. Y yo creo que las redes sociales han facilitado mucho de eso y yo creo que en ese sentido también nosotros, ¿verdad?, queremos que las redes sociales nos sirvan para eso, no solo para un entretenimiento y para vinear, como dicen popularmente, la vida de los demás, sino que estemos usándolas proactivamente para construir soluciones de este tipo, ¿verdad? Claro, y ahí relacionado con eso está nuestra tercera sugerencia, que es que realmente queremos que nos encaminemos hacia la búsqueda de ideas y de soluciones útiles a lo que nos está sucediendo en este momento, ¿verdad? De ninguna manera instalarnos pues en la queja y en el reclamo. Muy bien. Eso es a grandes rasgos, no son muchas reglas. Y bueno, estamos segurísimos que ustedes están en el mismo lugar que nosotros en cómo nos estamos posicionando ante estas temáticas. Bueno, Frank, yo creo que un buen momento, una buena forma de iniciar esto es hablar de la experiencia personal. Yo creo que eso es una cosa que siempre hacemos en estos encuentros, es como partir de nuestros contextos personales, de nuestras historias personales, y desde ahí comenzar a ver qué encontramos en común y qué podemos ir aprendiendo, ¿no?, de lo que nos ha pasado. Entonces, vamos a empezar por ahí y una vez más les recordamos que por favor nos vayan contando sus experiencias, anécdotas, conclusiones, ¿verdad?, o reflexiones sobre estos temas. Entonces, Frank, contame un poco, ¿qué ha sido tu experiencia con el tema de tratar de que los artistas se asocien, se agremien, trabajen en equipo por causas en común? Sí. ¿Cómo te ha ido con ese tema vos? Bueno, en el caso de los proyectos musicales en los que he trabajado, ¿verdad? Pues he buscado el trabajo en común, ¿verdad? Algunas cosas han funcionado, otras pues han dado al traste por diferentes razones. Esto, digamos, desde la práctica meramente artística, ¿verdad? También, pues, formé en algún momento parte de la junta directiva de fundación de AIE Costa Rica, ¿verdad? Que fueron... ¿AIE qué es, para los que no conocen? Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. También he estado cercano a la labor de ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales. Que quizás pues, ahora podamos explicar un poco, ¿verdad?, qué son esas organizaciones y cómo funcionan. Viendo un poco, pues, cómo operan, ¿verdad? Y cómo se puede, al final de cuentas, ayudar para que, pues, esto camine de la mejor manera. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia, digamos, en el tema de agremiación. También trabajé en algún momento un proyecto que se llamó Quiero Más Música Nacional, tal vez lo recuerdan ustedes. Y ahí pues intentamos también, ¿verdad?, algunas cosas, pero por falta de presupuesto este proyecto no pudo continuar. Y, digamos, tratando de ayudar a los compañeros que nos escuchan a hacerlos entender un poco qué eran estas organizaciones, qué es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, qué es la Asociación de Compositores y Autores Musicales. Son asociaciones en primer lugar, pero tienen una categoría que es entidad de gestión, ¿verdad? Sí, que es una cosa de la cual podemos hablar y que yo también conozco un poco. Es muy importante, pues, ubicarnos en que el arte, ¿verdad?, igual que pues otros sectores, genera ingresos económicos, ¿verdad? Entonces, estas entidades de gestión se encargan de cobrar los derechos que generan obras musicales. Exactamente, en el caso de ACAM, es la Asociación de Compositores, ¿verdad? Directamente, entonces estamos hablando de el trabajo de recaudar fondos hacia para repartirlos entre los compositores de estas obras. Y en el caso de AIE Costa Rica, estamos hablando de Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, ¿verdad? Porque cuando
una obra es creada, entonces después también hay una serie de músicos que están relacionados con estas obras, que fueron los que grabaron en el estudio, ¿verdad? Que aparecen en los créditos de los discos. Ellos también reciben un dinero por participar en esto. Esto proviene naturalmente de las grandes industrias. Nosotros pues tenemos una industria que está comenzando y que posiblemente dentro de muchos años pues sea mucho lo que recaudemos, ¿verdad? En este momento, naturalmente estas entidades es mucho más lo que colectan para otros países que para nosotros mismos, ¿verdad? Pero justo nuestro trabajo pues va a ser posible que eso se revierta en algún momento de la historia. Sí, las entidades de gestión, para ya ir como tratando de ir ubicando, encuadrando el tipo de organizaciones, ¿verdad?, que existen o que se pueden conformar, van por esa línea, en este caso propiedad intelectual, proteger la propiedad intelectual de los autores, ¿verdad?, de los creadores. Y en el caso concreto de ACAM y de AIE, bueno, me parece, son bastante conocidas. Creo que sobre todo ACAM, porque cuando ACAM comenzó a recaudar los dineros correspondientes a la explotación, ¿verdad?, de la música en diferentes espacios, ¿verdad? Y creo que hizo un remesón muy importante en la estructura, ¿verdad?, de cómo circula y se consume la música en Costa Rica. Y esto evidentemente tocó intereses económicos importantes y ha generado toda una fricción, ¿verdad?, alrededor de ese tema, pero por otro lado es una organización, una forma de agremiación de artistas en donde se está peleando por ese derecho, ¿no? Que, por cierto, muy importante que si hay personas que, ya sea que trabajen dentro de estas asociaciones, que nos puedan contar su experiencia, o personas, músicos, ¿verdad?, compositores o intérpretes y ejecutantes que nos puedan dar sus anécdotas, sus buenas o malas experiencias, ¿verdad?, con estas instituciones. Esto puede ayudar mucho a esta discusión que estamos pues teniendo ahorita. Correcto, porque, y eso es tal vez una de las primeras reflexiones de fondo, ¿verdad? Construir colectivamente procesos no es sencillo, ¿verdad? Poner a diferentes cabezas, a diferentes visiones de mundo, a diferentes sensibilidades, a tratar de armonizar una agenda en común, es todo un arte en sí mismo, ¿no? Toda una ciencia. Para eso existen las ciencias sociales, se supone, ¿verdad? Para tratar de sistematizar este tipo de procesos. Y es desde ahí donde surgen conflictos. Y creo que el conflicto es parte de la agremiación. Yo no creo que estamos hablando de unirnos todos para ser todos amiguitos y todos, ¿verdad?, llevarnos bien y en una fantasía, ¿verdad?, en donde todos somos iguales en el sentido, ¿verdad?, más simplista de la palabra, sino más bien estamos tratando en ciertos puntos de ponernos de acuerdo para tratar de, en esos puntos, tener conquistas y luchas y reivindicaciones muy concretas. Entonces, desde ahí probablemente es donde surgen muchas veces los conflictos, las interpretaciones, que cada interpretación es muy válida, ¿verdad?, y cada uno tiene su verdad que puede defender, ¿verdad? Pero yo creo que también parte de entender el tema de la agremiación va por ahí, por entender que hay un nivel de conflicto, hay un nivel de tensión, y eso es parte del proceso de agremiar. Y eso es parte del proceso de maduramente y profesionalmente tratar de resolver esos conflictos. Aprender a negociar. Exacto. Es una de las habilidades que yo creo que también es vital para que las organizaciones sucedan y existan, ¿verdad? Pablo, me gustaría pedirle a las personas que nos están viendo, porque sería muy bonito si nos pueden escribir si pertenecen, ¿verdad?, al sector artístico, a qué rama, ¿verdad?, porque es que es muy amplio, ¿verdad? Correcto. Sería muy interesante también ver qué piensan los bailarines, por ejemplo, que yo no tengo idea desde el sector, ¿verdad?, de la danza. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo, verdad? Cómo se está viviendo desde el sector, por ejemplo, de la pintura, de las artes plásticas, ¿verdad? Los escritores, la literatura. Exactamente. Entonces sería muy bonito si nos pueden ahí... Ya hay algunas personas, ¿verdad?, comentándonos por ahí está nuestro querido Emilio Ceballos, Carlos Manuel Solano, Los Despiertos, compañía teatral, Nia Salas por allí, ¿verdad?, la Asociación de Profesionales para la Ciudadanía. Pónganos también eso, pongan sus links, pongan sus páginas para que se conozcan entre ustedes, ¿verdad?, y que quede ahí en el chat
quiénes son, dónde están, en qué están trabajando y eso, conozcamos la labor de lo que estamos haciendo todos porque, insisto en lo que decía al inicio, hay mucha gente haciendo cosas, mucha gente tratando de organizar desde diferentes frentes, pero no nos conocemos. Y siendo un país tan pequeño es muy curioso, ¿verdad? Sí. Que haya ese nivel de gremiación por un lado, pero son como islas o somos como islas muchas veces. A mí, Pablo, realmente este tema de la gremiación me parece muy, muy importante desde cualquier lugar que se vea. Si yo lo veo desde la forma más simple, que es desde el principio comunitario, ¿verdad? De cómo funciona una comunidad para que haya una armonización entre las personas que conforman esta comunidad y pues todos puedan crecer alrededor de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y que, como dice el dicho, jalemos para el mismo lado, ¿verdad? O tenía otro... No nos majemos la manguera. No, entre bomberos no nos majamos la manguera, ¿verdad? Eso, digamos, desde el principio comunitario, que para mí debería ser el primario, ¿verdad? Como comunidad no deberíamos estar compitiendo o trabajando de manera separada, porque no nos funciona, ¿verdad? Se necesitan grandes fuerzas y para sostener esto se necesita mucha gente trabajando al mismo tiempo. Sí, es complejo porque hay un tema de masa o de masa crítica, tal vez sea la palabra correcta. Es una pregunta que me suelo hacer y cada vez que la converso con colegas la planteo. ¿Sabemos cuántos somos? ¿Cuántos somos los artistas de este país? ¿Cuántos somos los bailarines, los actores, los músicos, los escritores? Los conocemos, los hemos medido a nivel de datos duros, ¿verdad? El Ministerio de Cultura ha hecho algunos esfuerzos por ahí, pero todavía nos faltan muchísimos datos. Y cuando uno se hace esa pregunta así como que tan dura a nivel de números, ¿verdad? Y uno comienza a decir, o sea, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuántos somos? Somos una masa crítica, que es lo que decía hace un momento, en el sentido de que podemos juntos posicionar agendas y luchar por esas agendas. Yo estimo que sí. Yo estimo que sí, si pensamos en los artistas como un sector o como un grupo o como una comunidad, que es lo que estabas diciendo. Si comenzamos a desagregar y hablar de solo los actores, solo los bailarines, solo los músicos, ahí se nos comienza ¿verdad? La mazorca a desgranarse y somos tan pocos que ¿verdad? Cada uno de estos maicitos no va a lograr construir mazorca. Entonces, yo creo que tal vez esa es la primera o una de las primeras formas de comenzar a entender este asunto. Somos artistas costarricenses, latinoamericanos, en un contexto muy concreto, en un marco legal y jurídico muy concreto que tiene herramientas que se han creado, se han construido y ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de derechos laborales. Y como artistas deberíamos tener esta mirada como sector. Y yo creo que más allá de nuestra disciplina, más allá de nuestra estética, más allá de nuestra historia, nuestra incluso nacionalidad, porque aquí hay un tema también muy importante de la cantidad de artistas a nivel migrantes que están en el país y que pueden también colaborar y entender y vivir estos dolores. Entonces, yo creo que voy por ahí, ¿no? Creo que hay que entender que somos una comunidad de artistas y que hay luchas, causas y puntos en común que como sector podemos resolver si nos ponemos de acuerdo y dejamos el tema del ego, que ahorita lo vamos a hablar, y lo logramos trascender un poco para unirnos. Ahora, el segundo nivel que a mí me gustaría mencionar después de este nivel comunitario, ¿verdad? Que sería el primero de por qué agremiarnos o por qué trabajar en conjunto. El segundo nivel es que estamos en un momento histórico donde inevitablemente estamos regidos por un sistema económico que ya todos conocemos y todos estamos trabajando, a veces luchando contra el mismo sistema económico, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando las industrias se organizan, esta agremiación es indispensable, así de sencillo, es indispensable. ¿Para qué? Para que eso que se está produciendo como un bien que circula dentro del mercado pueda a través de instituciones o organizaciones también se pueda recuperar económicamente
lo que se está generando y se pueda repartir y canalizar hacia los distintos pues, participantes de esta gran industria. Entonces, estamos ahorita en momentos donde estamos produciendo, por ejemplo, audiovisuales, ¿verdad? Películas, pero dentro de las películas hay actores, hay músicos, escritores, directores, productores, ¿verdad? Entonces, cada uno requiere de recuperar luego parte de ese trabajo que está ahí, ¿verdad? Correcto. Entonces, si no lo hacemos bien, si no nos ponemos de acuerdo, va a pasar lo que está pasando ahorita, que es que no estamos recuperando, ¿verdad? Sí, digamos para ligarlo a lo que estábamos hablando en su momento, los contextos personales y las historias personales. Vos tenés experiencia con esas entidades de gestión en el sector musical que precisamente son el tipo de organización que hace o facilita esa intermediación, ¿no? En donde el artista tiene a través de esta organización la posibilidad de recuperar ingresos y regalías por la explotación de su obra. En los músicos lo tenemos muy claro, en Costa Rica me parece que la referencia de Can es icónica en ese sentido, ¿verdad? Por lo que hablábamos de cómo llega históricamente, genera una conmoción, si se quiere, en el sistema, pero yo te menciono otras, ¿verdad? Yo pertenezco a una asociación que se llama Interartis, que está en vías de convertirse en entidad de gestión para los actores del audiovisual y cumpliría una función igual o muy similar a la que hace ACAM, ¿verdad? En el sentido de recaudar las regalías o el dinero por explotación de la imagen de los actores en cine, televisión y demás, para que esos beneficios, ¿verdad? Lleguen directamente a los intérpretes, ¿verdad? Y la única forma de hacerlo es a través de una organización que se llaman entidades de gestión, que están reconocidas en el marco jurídico costarricense, ¿verdad? Bajo la Ley de Derechos de Autor, el Registro Nacional, y existe todo un andamiaje jurídico para que estas organizaciones cumplan una función social. Y eso es, yo creo que lo que necesitamos, ¿verdad? Cada vez más entender. Existen las estructuras, pero la gente no se informa, no las conoce, incluso las ataca, ¿verdad? Sin documentarse a veces mucho de lo que hacen. Y esos instrumentos existen, ¿verdad? Entonces, yo creo que la reflexión va por ahí, tratar de entender cómo funcionan este tipo de organizaciones, porque las entidades de gestión, ¿verdad? Como te menciono, ahí acá en Interartis, que es en la que yo estoy participando activamente ahorita, vamos por esa línea, ¿no? Ser intermediadores de alguna manera y recuperar beneficios económicos, patrimoniales, que están consagrados en leyes, ¿verdad? Y que es parte de la propiedad intelectual, para los artistas y los intérpretes, y que esos dineros lleguen y beneficien a cada individuo, a cada intérprete, pero también generen fondos colectivos, porque esas platas ¿verdad? Se utilizan, se pueden invertir, permiten dar ayudas, seguros. Incluso uno como grupo puede destinar, ¿verdad? Decir, bueno, como nosotros somos los asociados, entonces vamos a determinar qué tal porcentaje de lo que se recaude de tal rubro se va a dedicar a la producción discográfica. O a la capacitación, o ayudas sociales, o ayudas de salud. Todo eso es posible, por ejemplo, a través de la entidad de gestión como organización. Así que los que no la conocen, por favor, acérquense a las organizaciones. Ya les mencionamos 3. Y vamos a ir mencionando otros tipos de organizaciones que existen, porque me parece que son, cada una, como les digo, cumple funciones distintas, tiene finalidades distintas, pero son todas parte del ecosistema de circulación, de distribución y de producción cultural que cada vez es más complejo y cada vez es más globalizado. Para Vera Ramírez, para Noelia Campos, para José Luis Solís, para José Lizondo, para Alan. Hola Alan, ¿cómo estás? Carlos Manuel Solano. Hay varios comentarios. Ale Portillo también, que está por ahí, ¿verdad? Muchas gracias por... Ya vamos a ir leyendo ahorita. Por, pues estar con nosotros y ojalá que puedan, pues, compartir, ¿verdad? La idea de este Facebook Live es hacer solamente un adelanto de un encuentro que vamos a tener físico, ¿verdad? De este sábado en 8. 4 de mayo, ya lo adelantamos de una vez. El 4 de mayo en las instalaciones de... Nueva Acrópolis. ¿Verdad? Bueno, ya que lo mencionaste, yo creo que es importante decirlo de una vez, ¿no? Dejarles claro que los hablemos de esto, ¿verdad? Que son las transmisiones que estamos haciendo por streaming,
tienen una segunda parte que es el conversatorio presencial. Nosotros ya hicimos uno de estos hace un mes, unas 6 semanas más o menos, bajo la línea de sistema económico y arte, ver esas relaciones del sistema económico con la producción artística. Luego hicimos un conversatorio presencial, nos llegaron varios colegas y fue muy, muy interesante ver ese intercambio ahí en vivo con la gente, las discusiones, las ideas, las soluciones que estamos buscando entre todos. Y lo mismo que queremos hacer con este streaming, ¿verdad? El streaming de hoy, el tema gira en torno a la asociatividad y agremiación, y para el 4 de mayo nos vamos a ver cara a cara y estamos invitando a representantes de organizaciones que, ahorita estuvimos hablando de entidades de gestión, pero vamos a hablar de otras, que ya están haciendo cosas, ya están tratando de hacer incidencia o ya la están logrando, y quizás como miembros de este sector artístico costarricense no conocemos mucho de su incidencia, trabajo, historia y demás. Y nos parece importantísimo que nos pongamos a conversar y a conectarnos, porque son muchos dolores, muchas necesidades, y estas organizaciones ya están tratando de buscar soluciones. Entonces, necesitamos conocernos, informarnos y intercambiar opiniones, contactos, ideas, y que eso, vernos cara a cara nos ayude a construir la red cada vez con mayor fuerza, ¿verdad? Yo creo que podemos leer algunos comentarios, me parece importante. Emilio Ceballos nos dice: la mejor forma de asociar empresarios culturales es sobre la base de un proyecto que genere negocios para todos los involucrados. Una buena definición de responsabilidad. Esto sería como, bueno, hay un modelo cooperativo, ¿verdad? Que de repente podría funcionar para hacer este tipo de proyectos. Por ahí anda José Luis, que es de la cooperativa de artistas de Escazú. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Ojalá que José Luis pueda estar con nosotros en el conversatorio, para que nos diga, bueno, cuál es la realidad, porque muchos artistas podrían decir, pero funcionará esto, pero cuánto tiempo hay que invertir y ¿verdad? Ahí ya hay un caso real, concreto, de una cooperativa de artistas. Correcto. Creo que también Emilio toca aquí un tema que es el asunto del financiamiento. El financiamiento de las organizaciones como tales, y de que la asociatividad ocurre a través de los beneficios económicos. Creo que eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque, por un lado, las entidades de gestión funcionan porque están dando beneficios materiales concretos a los artistas, ¿verdad? Y quizás las personas que no conocen sobre las entidades de gestión, por ahí pueden entender que cumplen una función patrimonial, ¿verdad? Una función de dinero, de hacer llegar dinero a los artistas a través de la protección de la propiedad intelectual. Lo cual no está mal. No, lo cual es un derecho. Claro, es un derecho humano y un derecho, ¿verdad?, constitucionalmente reconocido. Es que ese es el asunto. Estamos defendiendo cosas que son derechos adquiridos, derechos que ya están consagrados y que hasta ahorita nosotros también tenemos esos derechos. Y además en otros países y en otras industrias ya tienen años de recibir esto y ser parte, ¿verdad? Correcto. Y por otro lado, el tema de financiar las organizaciones mismas, que yo creo que ese es muchas veces el talón de Aquiles de algunas de las organizaciones, sobre todo en el mundo de las asociaciones, ¿verdad? Porque las asociaciones suelen construirse alrededor más bien de causas, ¿verdad? Más que de defensa de derechos o a través de ideas productivas como una cooperativa, y la asociación puede adolecer muchas veces de un financiamiento que permita pagar servicios, por ejemplo, de una secretaria, de un contador, ¿verdad? Y hacer que la asociación como tal funcione. Pero creo que va por ahí también la reflexión, cómo desde el arranque de las asociaciones mismas o de las organizaciones culturales o artísticas, cómo pensamos en darle sostenibilidad económica a esa organización como ente, ¿verdad? Y sí, puede ser a través del trabajo colaborativo o cooperativo, pero pueden haber otras formas de generar esos financiamientos para que las organizaciones caminen. Las asociaciones de estudiantes, por ejemplo, de artistas, conozco la de la UCR, la de la Escuela Nacional, y yo los oigo muchas veces hablando de eso: no tenemos plata para hacer el concierto, no tenemos plata para hacer la obra en la semana U, etc. Aunque les dan un financiamiento, digamos, la universidad les da unos dineros que son pocos. Pero sí hay dinero para pagarle al sonidista y a la comida, no hay dinero para el artista. Claro, pero a lo que voy es que, ¿verdad?, muchas veces se piensa solo en la causa y no en la forma material de hacer que esa causa se defienda o se construya. Entonces, yo creo que la reflexión va por ahí también, ¿verdad? Cómo pensar el arranque de las organizaciones mismas desde el lugar financiero, ¿verdad? Que no nos lo podemos brincar fácilmente, y eso mata mucho de la iniciativa de agremiación y de asociación de las personas, ¿verdad?
Dice Carlos Manuel Solano, agremiar para generar espacios para producción independientes y que los actores principales sean beneficiados en la mayor posibilidad. Equitativamente posible, sí, equitativamente posible. Bueno, esto es cooperativismo de alguna forma, ¿verdad? Y insisto, José Luis anda por ahí, sería excelente que pudiera darnos algún comentario sobre el mundo cooperativo, cómo, ¿verdad? Se reparten las ganancias en función de un modelo más democrático, y eso es lo interesante de las cooperativas, ¿verdad? Que tiene un espíritu muy democrático. Digamos, si lo comparamos tal vez con una empresa privada o una sociedad anónima, que son más verticales, las cooperativas son más horizontales, y yo realmente siempre he pensado por qué no hemos entendido que el cooperativismo puede ser una muy buena herramienta para resolver asuntos de índole organizativo, ¿verdad? De producción artística. Entonces, les lanzo por ahí la inquietud. Ya les mencionamos dos, entidades de gestión y cooperativas, y insisto, José Luis, si andas por ahí, por favor, quisiéramos oír tus opiniones sobre ese tema. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, José Luis ya escribió algo, mira, aquí está. Hemos olvidado la potencia que se genera desde el ámbito comunitario, no solo en la práctica artística, sino en integración social y los diversos sectores sociales que pueden ser tomados en cuenta. Bueno, eso es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Claro, y es que es muy, muy interesante porque, bueno, desde mi labor personal artística, he estado pues trabajando algún proyecto que tiene que ver con volver a la comunidad, ¿verdad? Y volver al empoderamiento de la comunidad. Y pues en mi investigación personal, ¿verdad? Lo que me doy cuenta es que de alguna manera, por todo este proceso de formación y de vinculación con el Estado, ¿verdad? Las personas de una comunidad de alguna manera están esperando una mediación del Estado o no se imaginan, ¿verdad?, que las cosas se pueden resolver simplemente comunicándose entre ellas, ¿verdad? Entre vecinos. Sino que hay que pasar por todo un entramado estatal, ¿verdad? Ir a pagarlo, y eso no es cierto, ¿verdad? Realmente los proyectos se pueden desarrollar de otra forma. Sí, ese es un poco el signo de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Estamos totalmente atomizados, cada quien en su mundo, en su carro, en su oficina, en su casa, con su familia, y el vecino no existe muchas veces. Y eso evidentemente destruye el tejido social, merma muchas iniciativas, y a veces es tan sencillo como tocarle la puerta la puerta al vecino, ¿no? Y el vecino artista, que puede que viva a 3 cuadras de uno o a la par incluso, y uno no lo conoce. Y eso es parte de asuntos culturales e individuales que quisiera que habláramos, ¿verdad? Porque creo que mucho de todo esto se resuelve haciendo, ¿verdad?, un cambio de conciencia individual. Y desde ahí buscar las alternativas, ¿verdad?, y salir hacia los otros como segundo paso. Ale Portillo nos dice con respecto a Interartis, supongo yo, ¿verdad?, que es muy importante mencionar que involucra actores, doblajistas y bailarines del audiovisual, que además no involucra lo realizado en publicidad. Ok, eso es una distinción importante, ¿verdad? No tocamos el mundo publicitario de Interartis, sino el mundo de la creación cinematográfica, digamos, más clásica, aunque bueno, tal vez el término sea incorrecto, pero estamos hablando de la ficción, ¿no? De la ficción creada para televisión, la ficción creada también para cine, para plataformas de streaming, y el documental también entra por ahí, pero sí la publicidad escapa un poco del ámbito de acción de Interartis. Pero, por ejemplo, ahí yo me pregunto, entonces, los colegas que siempre tienen problemas salariales con el mundo publicitario, pensando en actores, o pensando en locutores, o pensando en cualquier otro talento que haya trabajado en una producción publicitaria, que la agencia no paga, que paga muy tarde, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Con otro tipo de organización, el sindicato. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra. Este sindicato es la herramienta que está constituida, ¿verdad?, y que está reconocida legalmente en el marco jurídico costarricense como eso, un tipo de organización que defiende derechos laborales y cuestiones salariales para los artistas. Al final de cuentas, Pablo, todas estas organizaciones, al final de cuentas, deberían estar y deberían reunirse incluso hasta compartir edificios, ¿verdad? Correcto. ¿Para qué? Porque estamos trabajando en lo mismo. O sea, no es que una va hacia un lado, no, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de la cultura que nos falta desarrollar. Exactamente. Cada organización jala por su lado, jala la carreta por su lado, y quizás si entre todos nos organizáramos un poco más,
podríamos tener más incidencia, más impacto y lograr cosas, ¿verdad?, más rápidamente. Uno lo ve en otros sectores, o sea, podemos criticarlos y, ¿verdad?, si logramos ver más allá de la propaganda negativa, pero movimientos sociales muy concretos y sectores ¿verdad?, del país muy concretos paralizan el país cuando sienten que sus causas no están siendo respetadas. Sí. Digamos, tal vez no analizamos si las causas son justas o no, o si están bien fundamentadas o no analicemos a los líderes, digamos, porque todo eso se puede analizar y es otra discusión, pero en lo que quiero es como señalar ese asunto. O sea, ¿por qué los maestros sí logran, ¿verdad?, tener ese brazo? Porque tienen, ¿verdad?, una conciencia, ¿verdad?, como sector. Y un aparato. Y un aparato que logra esa organizativo, ¿verdad? Y además sectores, y vuelvo al tema de las luchas y los conflictos, la vida en sociedad es eso, constantemente tratar de equilibrar y negociar posiciones, ideologías, visiones, pero si no estamos organizados, si no tenemos representantes que hablen por el sector, seguiremos siendo invisibles y seguiremos siendo ninguneados, que es la palabra, ¿verdad?, que siempre escuchamos, y seguiremos siendo eso, es un sector invisible y que no tienen los derechos mínimos reconocidos. Sí. Dice Alan Hernández, una asociación funciona cuando ponemos a personas a trabajar por nuestros derechos, es decir, reciben un salario para que estén concentrados en eso, si no, siempre van a estar compuestas por personas que tienen que hacer otras cosas hasta sobrevivir. Qué importante esto que menciona Alan, porque muchas veces pasa que estas organizaciones que comienzan para defender los derechos de un gremio terminan consumiendo los recursos económicos para funcionar y nunca se reparten, ¿verdad? Que también es una cosa que hay que valorar, ¿verdad? Todo esto, digamos, que mencionas, por ejemplo, entra para mí en el mundo de los principios, de la ética, ¿no?, de los valores, y creo que el liderazgo y las personas que estén tratando de construir organización tienen que ser personas trabajadas en ese sentido. Y por otro lado, los miembros de esas organizaciones y asociaciones tienen que ser vigilantes y fiscales de que las cosas se estén cumpliendo, ¿verdad?, que eso es parte de la responsabilidad de ser parte de una organización de estas. O sea, no solo decir, sí, soy miembro, pero si no voy a la junta, si no voy a las reuniones, si no voy a las asambleas generales, si no estoy fiscalizando cómo la asociación, el gremio, el sindicato, la entidad está trabajando, ¿verdad?, tampoco va a funcionar. Y es cierto lo que dice Ale en el sentido también que es lo que yo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Si hay gente que le vamos a dar la responsabilidad de que se eche esos pleitos, de que administre los dineros, de que vaya, que hable con diputados, ¿cómo le voy a financiar yo los parqueos, la gasolina, la comida, el almuerzo, los gastos mínimos de operación, ¿verdad? Esa es la pregunta que tenemos que resolver desde el arranque de la creación de una organización, me parece. O sea, ¿cómo vamos a financiarla para que cumpla sus objetivos? Y hay muchos modelos para hacer eso, desde los asociados dando cuotas hasta buscar cooperación internacional, hacer actividades propias de la organización que generen fondos. Todo eso es parte del universo de construir este tipo de equipos de trabajo que logren objetivos concretos, ¿verdad? ¿Qué más podemos tener por ahí? Bueno, saludos a Gustavo Monge, Tatiana Chávez, Kyle Bosa de Agitep. Me alegra que representantes del sector público estén por ahí, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Gustavo, Tatiana, que acaba de salir del Taller Nacional de Teatro. Tenemos aquí Cristian, ¿qué nos dice Cristian? Comentario de Cristian Amador, dice, estuve en un festival mundial de teatro en Perú hace 3 años y el 80% del festival era teatro comunitario. En un semillero que merece estimulación, lamentablemente no se generan muchos proyectos que involucren a estas agrupaciones y cuando se generan, lo más habitual es que son de autogestión. Hace falta una verdadera hermandad en el gremio, finalmente todos somos artistas y se supone que deberíamos ayudarnos entre todos para surgir como verdadero gremio. Pues sí, ¿no? Es complicado, ¿verdad? Cuando hay organizaciones que están, digamos, fuera del marco formal estatal, ¿verdad? O que no reciben incentivos o fondos, sostenerlos en el tiempo y todos estos proyectos comunitarios, sostenerlos en el tiempo. En mi caso, digamos, en mi ejercicio ha sido una cosa dura, complicada, ¿verdad? Porque la gente al final de cuentas
necesita dinero para vivir en el sistema en el que estamos metidos, entonces termina pues, abandonándolo naturalmente, porque necesitan trabajo o porque lo que sea. Yo creo que esto se cruza con todo el mundo del emprendimiento, en el sentido de que los emprendedores están buscando eso, cómo, ¿verdad? Darle viabilidad económica y material a sus proyectos empresariales. Pero mucho de ese conocimiento se puede aplicar a la creación y sostenibilidad de organizaciones que tengan tal vez fines más sociales y no tanto comerciales. Yo quisiera destacar una cosa que dice aquí Cristian, esto que acabas de leer, que es esta idea de sentirnos un verdadero gremio. Y ese es el paso que yo creo que es previo a toda esta discusión que estamos teniendo el día de hoy, es sentirnos profesionales, sentirnos trabajadores, sentir que tenemos un oficio, una profesión y que por lo tanto tenemos una cantidad de derechos. Y una cantidad de responsabilidades profesionales, ¿verdad? Que yo creo que es también la discusión de fondo, ética profesional. ¿Cuáles son los valores y los principios en los que yo creo como profesional, artista, que me hacen hacer del ejercicio de mi creación un hecho profesional, ¿verdad? Entonces yo creo que esa autoestima profesional y personal del artista como trabajador todavía hay que desarrollar. Y es parte de la inquietud y de la provocación que queremos lanzarles el día de hoy, ¿verdad? ¿Nos la vamos a creer? ¿Somos realmente profesionales que vivimos de esto o no? Y esa es la pregunta. Yo te diría, Pablo, además de eso, que el hecho de ser un gremio de nombre, porque yo puedo decir, bueno, ahí sí, un gremio, yo soy parte del grupo, voy a las reuniones, pero si no hay una comunidad primero, donde la gente que realmente está ahí comprenda y de corazón sienta que ahí estamos para beneficiarnos entre todos, la cosa no va a funcionar. En algún momento se va a caer porque ya va a comenzar uno a jalar para un lado y ya es donde comienza todo a venirse abajo. Y es un poco lo que estamos tratando de hacer. Sinceramente, ¿verdad? Como emprendimiento nosotros vemos que existe la necesidad de crear esa comunidad de artistas, de comenzar a hablar de estos valores y de comenzar a hablar de estas prácticas, modelos y demás, y estrategias. Y por eso lo estamos haciendo. Y nos encanta que la gente de verdad nos esté viendo, comparte, le dé los likes, porque esto habla de que realmente tenemos con quién hablar y la necesidad la estamos tratando de solventar entre todos. Entonces, pues nada, yo creo que ojalá puedan llegarse al conversatorio presencial también que vamos a tener, porque ¿verdad? Por redes sociales es un paso, pero vernos la cara es otro. Y eso es la construcción de esa comunidad y es ahí donde reforzamos los valores, las ideas, los principios de que somos profesionales, queremos vivir de esto, queremos vivir bien y que se nos respeten los derechos mínimos. Quiero irme aquí a un comentario de Jorge Castro que me parece vital. Dice, en tiempos de crisis financiera en la que nos encontramos, se deben de realizar proyectos que cuenten con estudios de viabilidad de proyectos para ver la relación de rentabilidad. Esto es difícil porque se carecen de conocimientos presupuestarios, pero es vital una organización que marque los parámetros de trabajo. Habría que ver cuáles son los puntos de oposición y de interés que tienen algunos para que no nos unamos. Por eso es que es vital crear planes de negocios inteligentes que contengan planes funcionales, operacionales, comerciales y financieros. Absolutamente de acuerdo, correcto, Jorge, es vital, ¿verdad? Dentro del modelo económico que estamos haciendo, ¿verdad? Que, bueno, ya este tema también lo hablábamos en el conversatorio, porque hay dos líneas, ¿verdad? Está la parte comercial, pero también está la parte de derecho humano de expresar el arte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para sostener las dos cosas en esta realidad que estamos teniendo, ¿verdad? Porque parece que una está quedando por fuera. De repente, todo lo que es negocio... no tiene... Sí, no responde a un interés de derecho cultural, digamos, sino solo de beneficio económico. ¿Verdad? Exacto. Esa ¿verdad? es la tensión. Y es que ese es el asunto. Es compleja la discusión porque son muchas variables, pero yo creo que es lo que Jorge apunta un poco a lo que hemos venido diciendo, ¿no? Hay que tener pensamiento estratégico. O sea, no solo buenas causas, buenas ideas, buenas voluntades. Necesitamos inteligencia financiera, inteligencia de negocios, inteligencia organizacional, claro. Y eso de especialistas. Y tenemos que trabajar con las personas que conocen estos temas, los administradores, los contadores, los financieros, los mercadólogos, y con ellos construir las organizaciones. Y qué bonito porque estamos en un momento donde la misma realidad nos está exigiendo, además de tener propuestas artísticas
impecables, interesantes, que cambien nuestra realidad latinoamericana, que está urgida de cambiar, ¿verdad? Que además de eso tengan todo esto. El andamiaje, o sea, proyecto. Y lo podemos hacer, yo creo que lo podemos hacer, ¿verdad? Es cuestión de ponerse, pues... sistemáticamente, con disciplina, a trabajar, y eso claro, es muy complicado. Y creo que en el momento en que estemos unidos, ¿verdad? Va a ser el momento para tener el chance, ¿verdad? Para que mientras yo trabajo, vos te puedas dedicar un momentito, ¿verdad? A la planificación, a la estrategia. Ahí vamos. Sí. Y ahora lo mencionabas hace un momento, el tema de la competencia versus la colaboración, que creo que es otra de las tensiones aquí en estos temas, ¿verdad? Porque es curioso, cuando uno dice, vamos a hacer comunidad, entonces que todos somos, como les decía hace un rato, igualiticos, por ponerlo así entre comillas, y hermanitos, entre comillas, y todos buena nota, ¿verdad? O no, o sea, eso es lo que significa una comunidad. Yo creo que hay algo de eso, digamos, de compartir una visión de mundo, unos valores, pero hay otra cosa. La comunidad genera un punto de comparación, ¿verdad? Que bien entendido puede ser un punto de crecimiento, porque no simplemente decir, mira, el otro está haciendo aquella obra que yo quise hacer, comillas, maldito él, por hacerlo y robarme la idea. El cambio de actitud con una comunidad es eso, no es más bien qué interesante lo que hizo con esa obra o con esa propuesta. ¿Por qué yo no hablo con él y construyo algo más a partir de ese proyecto? Entonces, el cambio de chip va por ahí. La comunidad no es solo un lugar para sentirnos todos iguales, sino también para reconocernos diferentes y aprender de los otros. Desde un lugar con mayor humildad, me parece a mí. Y, por ejemplo, una propuesta que vos podés generar puede ser que alguien de la acera al frente lo ve y dice, ok, yo la voy a repetir, tal vez lo negociamos o hacemos un acuerdo y la mejoramos entre los dos. O puede que aparezca un competidor real que haga lo mismo y bueno, y también eso es válido dentro de este tipo de procesos. O sea, la complejidad de la discusión va por ahí, me parece, porque muchas veces nos centramos en una posición, ¿verdad?, de que o lo hacemos todos igual y jalamos parejo, o todos estamos en competencia franca y desleal y asesina, si se quiere, y tampoco, ¿verdad?, se pueden construir procesos colectivos desde ahí. Creo que hay un punto intermedio y las organizaciones están en ese punto intermedio de tratar de generar esos canales de comunicación, de esos puntos de encuentro y de compartir esos valores, ¿no? Claro. Y una cosa, Pablo, que para mí, digamos, el tema de la gremiación también es muy importante, es para buscar nuestra identidad como artistas, ¿verdad?, de esta región. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las industrias norteamericanas y la industria europea son las que de alguna manera crean esta estructura bajo la que estamos trabajando, ¿verdad? Correcto. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Que a mí, al menos, yo veo un montón de artistas tratando de emular, tratando de parecerse, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con eso. Sí, las estructuras pues, van a ser las mismas, pero nuestro contenido artístico, ¿verdad? Pues, sí, puede ser nuestra realidad. No necesariamente tenemos que crear, ¿verdad?, esas grandes puestas en escena, en los grandes teatros, sino que también podemos hacer nuestro arte desde nuestra humildad, desde nuestros recursos, pero teniendo todas estas estructuras que se requieren para que esto sea viable. Correcto. Sí, el problema es muy interesante porque toca muchas aristas, lo económico, lo político, lo sociológico, si se quiere. Y ahí ese comentario de Tatiana me parece que apunta por esta línea. Dice Tatiana Chávez, creo importante ver un poco lo que a nivel histórico ha funcionado y revisar por qué en su momento ha dejado de funcionar. La visión histórica es, ¿verdad?, importantísima. Es importante entender la naturaleza de cambio que tienen, que también cruzan a las organizaciones. Menciono algunas, el sindicato que existió hace algunas décadas atrás, el sindicato de actores, AGITEP, que es la Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional, Proyecto Lagartija, que era también una red de teatro centroamericano, y como hemos estado hablando, las organizaciones comunitarias. ¿Y qué es lo que ha pasado a nivel histórico? Bueno, ha habido un cambio económico importantísimo, ¿verdad? Y que en Latinoamérica ha sido causante de muchas fracturas. Y bueno, esto puede ser otro tema de discusión. Hablemos de esto de política cultural. Y Tatiana, sí, Tatiana, una cosa más, además, ¿quién construyó las políticas culturales? Hablemos solo de Costa Rica.
cómo se construyen, desde qué lógica, para quiénes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se representa como cultura en esto que sigue siendo nuestra estructura bajo la que nosotros estamos regidos, pero que ya no cabemos ahí? Entonces eso es otro tema que pues tenemos que conversar y Sí. solamente reuniéndonos, trabajando en conjunto, pues vamos a poder de alguna manera estar ahí, ¿verdad? Y yo reitero la investigación, y ahí es donde a veces yo señalo que las universidades que forman artistas también están olvidando la responsabilidad de investigar estos temas, generar las investigaciones, los documentos, las estadísticas, las ponencias, las charlas, los conversatorios, en un ámbito académico que nos permita entender esa visión histórica, esa visión, ¿verdad?, que es económica, que es social, que es política, que es sociológica, como señalé. Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿no? Saber, abrir nuestros saberes artísticos a otros saberes que pasan por la administración de los proyectos, hasta entender también los marcos históricos que nos delimitan y que delimitan también las organizaciones mismas, ¿verdad? Un caso muy concreto, por ejemplo, hoy no estamos hablando de emprendimiento, pero uno se pregunta, ¿las sociedades anónimas, qué es lo que existe como herramienta legal para constituir una empresa? ¿Es el modelo correcto para construir una empresa o un emprendimiento? Más bien, la sociedad anónima es la figura correcta para que un emprendedor construya su negocio. Probablemente no, ¿verdad? Porque como hemos discutido, una sociedad anónima es una empresa creada por gente que ya tiene el dinero para hacer una empresa. No, el emprendedor está en otro lugar. Entonces, si llevamos esa idea o ese ejemplo al mundo de las organizaciones gremiales, uno comienza a preguntarse si estas organizaciones, si los modelos son lo suficientemente flexibles para la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? O si hay que crear otros, o si tenemos que innovar y construir nuestros propios modelos. Yo voy un poco por ahí. Creo que sí, existe un marco legal y existe una forma de hacer las cosas a todo nivel, a nivel económico, político y demás, pero creo que también tenemos que buscar las maneras de crear otros tipos de organizaciones y quizás incluso crear otras figuras jurídicas, ¿verdad? Para que estas organizaciones existan. Pero quizás no, quizás más bien es entender las que existen realmente, quizás es entender realmente el cooperativismo, lo vuelvo a mencionar, quizás es entender nuevamente los sindicatos. Y ver cómo puede funcionar para este momento histórico. Eso es lo que voy. ¿Cómo llevamos esas estructuras que se crearon en un momento determinado y las actualizamos? Las actualizamos con tecnología, las actualizamos con visiones, con filosofía, con contenido de otra índole, que es un contenido ético. Y las ponemos a funcionar en función de lo que los artistas pues estamos requiriendo en este momento. Perdón, pero es que aquí Jaime Solís está hablando de algo que es vital. Existe una necesidad enorme de esto. Soy artista que no se desarrolla en el área metropolitana y considero que sería muy interesante también entender la realidad diferente del ejercicio artístico en las comunidades alejadas. Porque si en el área metropolitana totalmente de acuerdo, tenemos deficiencias todavía, ¿verdad? Y estamos todos ahí viendo a ver cómo jalamos. En la zona rural, pues, imagínense cómo es este asunto. Sí. Entonces, pues sí, o sea, absolutamente de acuerdo. ¿Cómo podríamos crear, por ejemplo, organizaciones que trabajen desde esas necesidades que están en estas áreas pues, más alejadas, ¿verdad? Y en función de lo que se requiere en esas comunidades? Yo creo que es eso, es que muchas veces, ¿verdad?, tratamos de imponer un modelo, nosotros mismos. O sea, creemos que lo que funciona en el GAM va a funcionar afuera. Claro, digamos, desde yo te puedo dar certeza de que hay todavía muchas municipalidades, y sin afán de ofender a nadie, ¿verdad? Pero hay muchas municipalidades que creen que arte es poner un juego de pólvora. Cultura es eso. Sí. Hay muchas municipalidades que creen que arte es el equipo de fútbol nada más. Entonces, también, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nuestros representantes nos comprenden de esa manera? ¿De quién es su culpa? ¿De nosotros también? Mucho. ¿Verdad? Entonces, pues, bueno, son temas que para eso estamos aquí, ¿verdad? A veces, pues, es poco el tiempo ya, incluso... Ya casi vamos llegando a la hora, sí, pero la idea es, pues, comenzar a hacer
este trabajo, ¿verdad? De que nos unifiquemos, de que busquemos las mejores soluciones para estos problemas que estamos teniendo, ¿verdad? Y para eso, pues, abrimos este espacio. Acabamos de publicar ahí en el chat mismo creo que son unos 4 o 5 de las organizaciones que tenemos a nosotros más cercanas, que conocemos. Si no conocen el trabajo de estas organizaciones, los invitamos a que visiten sus páginas, a que les escriban, a que traten de acercarse a sus proyectos y entender qué es lo que están haciendo, pero les podemos mencionar algunas que no están en esos links que les pusimos, pero que existen. Entonces, UTM, Unión de Trabajadores de la Música, un sindicato de músicos. Hablamos de ACAM, hablamos de AIE y hablamos de Interartis, que son entidades de gestión. Existe una asociación de emprendedores que también, ¿verdad? Los emprendedores culturales se pueden asociar. Existe AGITEP, que la mencioné hace un rato, de grupos de teatro profesional, Anatradanza, que es, ¿verdad?, de los bailarines, Educarte, que es del teatro infantil, o grupos que trabajan con la población infantil, cooperativas como Copeartes, y otra de las iniciativas en las cuales yo estoy participando, que es un consorcio audiovisual que tiene que ver más con asociatividad de empresarios del audiovisual, ¿verdad? Pero como les digo, estos son así una primera lluvia de ideas de organizaciones que nosotros conocemos y con las que hemos tenido algún tipo de contacto, pero existen otras, ¿verdad? Entonces, la idea es que ojalá podamos conectarnos entre todos, ¿verdad? Como agentes de este entorno cultural costarricense y entender lo que estamos haciendo y cuáles son estas herramientas que cada una de estas organizaciones tiene y utiliza para su trabajo. Y vale la pena mencionar la parte pública, ¿no? Porque también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y el de Cultura están tratando también de facilitar herramientas, bueno, recursos, capacitaciones para este tipo de organizaciones. Comercio exterior también, que está haciendo... Procomer, la Film Commission, ¿verdad? Todas estas organizaciones, de alguna u otra manera, son parte del ecosistema y deberíamos conocerlas. Y realmente lo que ocupan estas organizaciones son manos, gente informada, gente dispuesta, gente con voluntad de servicio muchas veces, y también gente con ganas de capacitarse, porque es que yo creo que estos temas requieren mucha capacitación y es a veces ahí donde, ¿verdad?, el tiempo no da para tanto, pero todas ellas necesitan voluntarios y trabajadores que estén levantándolas. Que ojalá, Pablo, todas estas organizaciones de las que estamos hablando, ¿verdad?, y todos los artistas que estamos involucrados, pues, en esto que nosotros, pues, amamos profundamente, ¿verdad?, que es crear arte, nos concentremos en algo que es muy importante y es devolverle al pueblo de Costa Rica, devolverle a los costarricenses, a las costarricenses, el arte de su país, ¿verdad? Que corrijamos ese problema de distribución artística que hemos tenido desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? La gente realmente está ansiosa de que el arte vuelva. Entonces, ¿cómo nos unimos para que esto suceda, ¿verdad? Para que esto, pues, pueda ser una meta a corto, mediano plazo, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? Espacios como el que estamos tratando de promover van en esa línea. Insisto, los invitamos una vez más al conversatorio que vamos a tener el 4 de mayo en Nueva Acrópolis a las 3 de la tarde, eso es en San José. Queremos hacer esta actividad luego también fuera del área metropolitana, como bien decía Jaime, porque hay que promover ese tipo de redes, hay que promover ese tipo de encuentros y solo así comenzamos a buscar, ¿verdad?, soluciones en común. Todas las organizaciones padecen de dolores similares, ¿verdad? Falta de organización, falta de visión estratégica, falta de financiamiento, pero todas existen por una razón y están luchando por causas muy concretas. Y yo creo que estamos viviendo en una época en donde las soluciones las podemos encontrar en un clic, a nivel de información, por lo menos. O sea, si necesitamos documentarnos para entender cómo funcionan las organizaciones, cómo hacer mejores reuniones, cómo hacer planes estratégicos, cómo buscar formas de financiamiento, es un asunto de investigarlo y tratar de poner en práctica ese conocimiento y construir con los compañeros las soluciones para que las organizaciones existan y persistan en el tiempo. Y como segundo paso, me parece, el tema de que nos comuniquemos entre las organizaciones para ver qué estamos haciendo y en qué nos podemos ayudar y, ¿verdad?, trabajar colaborativamente también ahí. Pero antes de todo eso, y con eso quisiera ir cerrando, creo que necesitamos un primer momento muy personal, muy individual de reflexión y de toma de conciencia sobre estos asuntos. Y me devuelvo a la reflexión de la autoestima profesional, ¿ok? Yo creo que hasta que no nos entendamos como profesionales, como trabajadores, como personas que queremos vivir de esos oficios,
todo lo que estamos hablando hoy no va a despegar. Y eso es un proceso personal, ¿verdad? Y todos podemos acercarnos al arte por diferentes razones, desde los que lo viven como un hobby hasta los que viven de su creación. Y ahí también van a depurarse organizaciones posibles, pero esa reflexión personal y ese primer momento de asumirlo, ¿verdad? Como un estilo de vida, como una forma de ganarse la vida y una forma de estar en el mundo, es lo primero que creo yo que debería ocurrir, ¿verdad? Sí, y ver que realmente lo que estamos haciendo como artistas vale tanto la pena, ¿verdad? Que realmente pues hacer un esfuerzo para que esto sea mejor cada vez y dejarle resueltas incluso a las generaciones que vienen, ¿verdad? Todos estos problemas que nosotros hemos tenido para que ellos pues puedan tener un desenvolvimiento Que tengan la cama hecha, por lo ¿verdad? menos. Sí, sano, porque realmente a veces esto es insano. Pues creo que sería una muy buena labor. Y bueno, el aporte de todos ustedes es más que necesario, bienvenido. Ojalá puedan llegar a ese conversatorio, 4 de mayo, 3 p.m. en Nueva Acrópolis. Vamos a hablar de asociaciones, o asociatividad, perdón, y agremiación nuevamente, cara a cara. Vamos a tener a representantes de algunas de las organizaciones que hemos mencionado aquí. Si hay más gente que creen que deberíamos invitar, de asociaciones que ustedes conozcan, incluso de gente que está fuera del área metropolitana, por favor, avísenles sobre esto, denles nuestros contactos, nuestra página. Porque estamos creando red y estamos tratando de crear esa comunidad del sector artístico costarricense para seguir jalando la carreta todos un poquitito más fácilmente. Y por favor déjennos sus comentarios aquí, ¿verdad? De qué les pareció, de sus experiencias y además de otros temas que ustedes crean que es importante que estemos tocando, porque bueno, la idea es que hagamos esto una vez al mes, ¿verdad? Mínimo. Y si se puede, pues vamos a hacerlo más, ¿verdad? Entonces, por favor, es muy importante lo que tengan que decir, todas sus experiencias, pues es lo que le va a dar, ¿cómo se llama? Fondo y forma a esto que estamos creando. Les vamos a dejar por aquí también nuestros correos, por si nos quieren escribir directamente a Francisco o a mí. Y por ahí luego también estamos construyendo nuestro canal de YouTube, entonces este streaming lo vamos a colgar por allá. Entonces, si necesitan verlo, lo pueden encontrar también en YouTube. Por aquí les estamos dejando también esa plataforma. Y bueno, por último, si quieren conectarse con nosotros directamente, tenemos una lista de correos en donde estamos con cierta frecuencia informando sobre actividades de arquetipo. Y también por ahí se pueden enlazar con nosotros. Entonces les dejamos esos medios de contacto. Por favor, acérquense. Lo que ocupamos es poner las cabezas a pensar de forma un poquito más organizada, estratégica y con causas en común, que yo creo que todos estamos viviéndolas de formas muy particulares, pero al mismo tiempo muy similares. Y yo creo que ya es momento de ponernos a hablar en otros términos, ¿verdad? Para un país que creo que tiene demasiado potencial en la industria cultural y creativa. Y muchísimas gracias. Si quieren que nos tomemos un café, nada más nos escriben, ¿verdad? Y nos sentamos a conversar porque la idea es justamente eso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos verlos pronto cara a cara. Muchas gracias.